Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Les doy la más cordial bienvenida a este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy analizamos una cita clave para la política internacional, la cumbre del G7 que se celebró el pasado 26 y 27 de mayo en Italia y que fue relevante para la toma de decisiones a nivel internacional. Una cita que se enmarcó en el primer viaje de Donald Trump al exterior. Hoy analizamos la presidencia italiana del G7, el carácter exclusivo y excluyente del mismo grupo, pero también el crucigrama ruso para el mundo occidental. En la segunda parte, un recuento legislativo de carácter internacional y comentarios especializados en materia de migración y fronteras. Acompáñenos. El G7 es un grupo informal que reúne a los jefes de Estado de igual número de potencias mundiales, cuya pertenencia se basa en criterios políticos, como reflejo de los equilibrios del poder económico en el bloque occidental durante la Guerra Fría. Su objetivo ha sido analizar y tomar decisiones respecto al sistema financiero y político mundial, mientras que la agenda del grupo se ha diversificado para incluir asuntos como el desarrollo sustentable, medio ambiente y el combate al narcotráfico y terrorismo, entre otros temas. Como consecuencia de la crisis del sistema monetario internacional y a petición del ministro del Tesoro estadounidense, George Shultz, los ministros de finanzas de Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos comenzaron a reunirse en 1973 para instaurar de manera formal el Grupo de los Cinco. En 1975 se unió Italia y en 1976, con el ingreso de Canadá, se formó oficialmente el G7. A partir de 1998, con la integración de Rusia, se denominó G7+1, pero fue hasta 2002 cuando el grupo se convirtió en G8. Sin embargo, en marzo de 2014, a raíz de la tensión provocada por la anexión de la península de Crimea a la Federación Rusa y la celebración de un referéndum que muchos países consideraron ilegal, los líderes del G7 acordaron boicotear el encuentro previsto en Sochi y sesionar alternativamente en Bruselas, ya con la exclusión de Rusia del G8. De inmediato, Estados Unidos y la Unión Europea aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia, que a su vez respondió con un embargo alimentario que incluyó también a Australia, Canadá y Noruega. 3 años después, reunidos en la ciudad siciliana de Taormina, Italia, los días 26 y 27 de mayo de 2017, la cumbre del G7 fue convocada para abordar la discusión de la crisis en Siria y las relaciones de la comunidad internacional con Rusia, país determinante en la contribución de la seguridad y la lucha antiterrorista en Europa y Oriente Próximo. En su primer viaje internacional, Donald Trump hizo 2 paradas clave en Europa. Asistió a la cumbre extraordinaria de la OTAN que tuvo lugar en Bruselas, pero también a la cumbre del G7 que se celebró en Sicilia, en Italia. Precisamente 2 reuniones con jefes de Estado y de gobierno que fueron muy útiles para desviar la atención del terremoto político que sacude a Washington. El despido de James Comey, el director del FBI, el nombramiento de un fiscal especial para investigar presuntos nexos de su campaña electoral con Rusia, así como las especulaciones que han subido de tono de un posible juicio político que pudiera despedir a Donald Trump de la Casa Blanca. Y es que con un liderazgo desdibujado y con un futuro incierto, Donald Trump acudió a concertar con los principales líderes de las naciones más industrializadas del mundo. ¿Será que Europa estará buscando ganar tiempo para lidiar con un presidente temporal? Donald Trump hizo una gira emblemática por los centros religiosos del mundo, pero también participó en la cumbre extraordinaria de la OTAN en Bruselas y del G7 en Sicilia, en Italia. Un viaje que le cae en muy buen momento cuando las cosas en Washington están ardiendo. Washington está ardiendo por la crisis del affair ruso y la crisis con el general Flynn, que tuvo que renunciar por la vinculación que tiene con el gobierno de Vladimir Putin. Entonces, por supuesto que le está dando un oxígeno a la política interna en Washington. Y vimos que la primera fase de la gira de Donald Trump por Medio Oriente, por África y Europa, le salió muy bien. Creo que le fue muy bien en Arabia Saudita, le fue muy bien en el Vaticano, le fue muy bien en general en esta primera parte. Y lo que había más tensión, más duda, iba a ser sobre
la reunión en la OTAN, en Bruselas, y la reunión del G7, como tú muy bien dices. Entonces, creo que Donald Trump, primero le encanta ser un rockstar de las fotografías, lo vimos, que le importa mucho estar hasta adelante en las fotografías, pudo mandar sus mensajes, pero creo que también Donald Trump se está llevando que el mundo es más complejo de lo que él en su cabeza piensa que es. Entonces, creo que fueron muy fructíferas las reuniones con el ministro Shinzo Abe para ver el tema de Corea del Norte, ver el tema de la situación en Europa con el tema del terrorismo, con el presidente del Consejo Europeo, con Donald Tusk. Creo que también va a ser interesante los encuentros que puedan tener con Theresa May para el tema de limar las asperezas con la filtración de información. En Estados Unidos el tema está muy polarizado. Desde la elección de Trump hemos visto que la prensa principalmente busca cualquier oportunidad para atacar al presidente, tenga o no tenga razón. Estamos viendo también que hay un gran problema dentro del gobierno en dos sentidos. Uno, que Trump no ha hecho los nombramientos de todos los puestos necesarios para su gobierno y para poder efectivamente empezar a ejecutar políticas. Y dos, por otro lado, que la burocracia, la que se llama la burocracia profunda de Estados Unidos, que no está muy de acuerdo y que es, por supuesto, netamente liberal, que no está de acuerdo en cómo está gobernando Trump y no está de acuerdo en que Trump haya ganado las elecciones, y se ha visto una descomposición en el sentido de que esta burocracia está obligada a servir al presidente, no importa quién esté en el poder en ese momento, pero está obligada a que se sigan las políticas, se cumpla con todos los planes de gobierno, porque esa es su función. Me parece que las instituciones en Estados Unidos siguen funcionando. Se ha hecho visible, ¿no?, la Suprema Corte en términos de echar para atrás órdenes ejecutivas de distinto índole, sobre todo en términos migratorios y exclusivos de 7 países hace un par de meses. El Congreso funciona, ¿no? Y me parece que Trump yo creo que antes de su gira por Europa y con la reunión con los miembros de la OTAN, Trump seguía casi como en campaña, ¿no? Hay que recordar este Trump de campaña agresivo en términos de sus propuestas, que rompe con todo el esquema del legado que hace Obama durante los 8 años de una política exterior de Estados Unidos en términos de cooperación con sus aliados, con sus socios comerciales, en temas referentes como el medio ambiente, ¿no? El acuerdo con Irán, acuerdos de libre comercio de los dos lados de Estados Unidos, tanto del Océano Pacífico como del Atlántico. Bajo un desconocimiento del teje y maneje de las relaciones internacionales y de los juegos geopolíticos que privan por el mundo, Donald Trump acudió a Italia para reunirse con los líderes de las 7 economías más industrializadas del mundo, aquellas que representan el 10.3% de la población mundial y el 32.2% del PIB global, según estimaciones de la OCDE. Este espacio informal pero privilegiado de contacto entre tomadores de decisiones, cuya utilidad permite abordar los problemas más apremiantes del mundo, puso su atención en los desafíos de la gobernanza económica global y en las amenazas de la seguridad internacional. Siria, Libia, Ucrania, Corea del Norte, los temas de desarme y no proliferación, así como la seguridad en el ciberespacio, fueron los temas de alto voltaje que más llamaron la atención. Sobre todo las actividades cibernéticas que pudieran desestabilizar los países, incluyendo la intrusión en los procesos electorales y otros efectos perversos sobre la paz y seguridad internacionales. Es el primer punto de encuentro en donde están los líderes de las naciones industrializadas, la Unión Europea en su conjunto, con el nuevo presidente de Estados Unidos, y también está estrenándose el presidente de Francia. De ahí también ya hay cuestiones ríspidas entre los líderes. Está Merkel, que no está muy de acuerdo con las posturas de Trump. Está también Macron de Francia, que tampoco está muy contento porque Trump, hay que recordar, apoyaba a Marine Le Pen en la campaña presidencial de Francia.
en la Unión Europea en su conjunto, Trump también tenía posturas acerca de no creer en la estabilidad y en el futuro de la Unión Europea y de apoyar a Reino Unido a la hora de salirse de la Unión Europea. Por lo tanto, llega a un ambiente hostil. Con un personaje tan controvertido como es Donald Trump, pero también abrió tensiones con todos estos líderes, con Shinzo Abe, con el tema de la crisis nuclear en Corea del Norte. Japón no quiere que estalle una guerra cerca de sus fronteras y cerca de sus mares. Con Angela Merkel tuvo dos conflictos muy fuertes, que fue el tema de la OTAN y el tema de la migración que permitió el refugio político que permitió de sirios hacia Alemania y hacia Europa. Con Canadá ya tuvo una cuestión ríspida con el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el tema de la madera. Entonces, prácticamente con todos los líderes ha tenido alguna confrontación. En Francia tuvo coqueteo para que ganara la conservadora Marine Le Pen, ¿no? Entonces, creo que es un G7 en donde puede haber un poquito de sabor, de salsa, para mejorar las relaciones interpersonales. Estas cumbres para eso son. Estamos ante la antesala de tal vez de un cierto enfriamiento de las relaciones. Creo que el nuevo presidente Macron de Francia, Merkel ya va a tener próximas elecciones, pero me parece que se están reconfigurando, ¿no? Dos posiciones en el mundo occidental, los países desarrollados, la ala conservadora con May y Trump, y por el otro lado, posiciones que no necesariamente más moderadas, tienen algún tinte conservador, ¿no? Pero más moderadas, que tienen el interés de mantener a la Unión Europea y mantener a Estados Unidos como un aliado en términos de seguridad y de comercio. La cumbre del G7, compuesta por países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Japón, delineó para su reunión en Taormina una agenda temática que estuviera cruzada con la necesidad de conquistar una confianza renovada en Occidente. Los ciudadanos que escalan sus dudas en torno a la capacidad de gobernar en materia de seguridad, economía y desarrollo sostenible. En efecto, la presidencia italiana del G7 basó sus discusiones en tres pilares: la seguridad ciudadana, que está relacionada con los conflictos internacionales y la sacudida de las fronteras por la crisis de migrantes y refugiados; la sostenibilidad económica y la reducción de la desigualdad, así como la innovación, a la que se le considera el nuevo catalizador de la prosperidad mundial y del crecimiento inclusivo. De igual manera y con mucho énfasis, Italia reforzó el mensaje sobre la importancia del sur, es decir, la tradición industrial del sur de Italia, que mucho hace por el posicionamiento internacional de este país mediterráneo, que también sufre del grito nacionalista y populista. Son los temas suaves de esta agenda que no causan conflicto, en donde los ministros de estos temas pueden avanzar cosas muy positivas. Italia será seguramente recordada por avanzar estos temas blandos de la agenda del G7, ¿no? Algo que también que me interesó mucho es cómo Italia está llevando a la agenda el tema de los migrantes y África. Invitó a jefes de Estado de África, que normalmente no son invitados a estas reuniones ni del G7 ni del G20, para que escuchen también las presiones que están teniendo del terrorismo, de la situación económica, que están motivando que cada año estén pasando por aguas italianas 180,000 migrantes económicos. Hay que señalar, dentro de la agenda está el tema del terrorismo, que finalmente ya se dio una declaración conjunta, una declaración entre todos los líderes presentes, en donde se comprometen a seguir apoyando la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el lenguaje no es muy claro en lo que quieren proponer. Hay que recordar que la OTAN, y que acaba de ser también la cumbre de la OTAN, no ha tomado una postura a favor de la lucha contra el terrorismo en sí misma, independientemente de que hay varios países dentro de la OTAN que están apoyando la lucha contra el terrorismo. Entonces ahí me parece que hay un juego a dos bandas que tampoco es muy sincero.
que ha habido muchas filtraciones de asuntos muy críticos y de seguridad nacional que no benefician a Estados Unidos, tampoco benefician a sus aliados, como ahora vemos que la primer ministro de Reino Unido está molesta por estas filtraciones del caso de Manchester recientemente, que se han dado justamente en el gobierno de Estados Unidos. En términos de balance es una posición ambivalente, ¿no? Tiene claros oscuros desde mi perspectiva, porque de alguna forma hay una reivindicación de los países europeos y de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, pero no hay un posicionamiento completo, es decir, está sujeto a que los países cooperen en términos económicos. Como bien apuntaba Trump, no es justo para los contribuyentes americanos seguir manteniendo, ¿no?, la estructura a nivel internacional. Me parece que el discurso de Trump fue muy, no era esperado, ¿no? Fue muy poco comprometedor y positivo en términos de crear una cooperación. En este encuentro del G7 se estrenaron 4 nuevas caras. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos; Theresa May, la primera ministra de Reino Unido; Emmanuel Macron, el presidente de Francia, pero también Paolo Gentiloni, quien es el primer ministro de Italia. Los primeros 2 liderazgos representan los intereses del nacionalismo, del populismo y del sentimiento más nativista que enfrentan esta Unión Europea integrada y más unida en manos de Emmanuel Macron y también del primer ministro de Italia. Precisamente Paolo Gentiloni puso el dedo en el renglón en la cumbre del G7 sobre los impactos adversos para la economía internacional de la tentativa proteccionista y de poner en vilo la descarbonización de la economía global. Y es que se espera que después del encuentro del G7 en Sicilia, Donald Trump pueda definir un posicionamiento en materia de cambio climático. Si Estados Unidos decide permanecer o bien abandonar el Acuerdo de París, pues se presumen grietas y divisores al interior de la Casa Blanca. ¿Cómo estás viendo los consensos que se tejieron al interior del G7? Sobre todo hay enormes discrepancias en materia de política comercial y política climática entre Donald Trump y sus principales pares europeos. Estos 2 temas que tocas están en el corazón de los valores del G7. Inclusive el G7 así lo establece en sus documentos base. Son los valores liberales los que unen a este grupo de 7, en la protección de la democracia y el libre comercio. Y si algo hemos visto es 2 nuevos líderes anticlimáticos para el comercio internacional, como es Theresa May, que se sale de la Unión Europea con el Reino Unido, y el discurso proteccionista unilateral de Donald Trump. Entonces está atacando uno de los valores del G7. Y el segundo, como bien lo indicas, el G7 se sumó a esta agenda global de los acuerdos de París para controlar el cambio climático. Entonces, sí está siendo una cumbre en donde el presidente de los Estados Unidos deja de ser líder, como lo fue Obama en los últimos años, en estos 2 temas. Y el último tema de proteccionismo y aislacionismo, el año pasado en Tokio, el G7 le dio la bienvenida al TPP, y es prácticamente un zombie el TPP, porque el principal país que lo debería impulsar, que es Estados Unidos, dijo que no lo va a pasar en el Congreso. Está la posición de Estados Unidos, Trump, que se lo dijo ya a Angela Merkel, sobre el déficit que hay con Alemania. Entonces, dice el portavoz de la Casa Blanca, bueno, el problema no es con los alemanes, el problema es con el déficit que tenemos en comercio. Pero ese también es un problema recurrente con Estados Unidos y otros países, entre ellos México. No se trata de ver nada más en los números cómo queda la balanza de pagos, si yo te compré más o tú me compraste más, sino hay que verlo en el conjunto del comercio internacional y en el conjunto del comercio con los países de la Unión Europea y la Unión Europea en su conjunto. Los europeos están preocupados de que Estados Unidos efectivamente tome esta acción. Y esta fue una de las promesas de campaña de Trump, no promesa de campaña, pero fue una de las retóricas de Trump.
Y aquí siempre nos encontramos con la lucha entre los distintos sectores de la población en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en que el cambio climático puede ser benéfico o no para los negocios, para las empresas, para el comercio, etcétera, para la industria. Si seguimos, ¿no?, los discursos de campaña con lo que sí ha hecho de facto en estos primeros 120, 130 días, pareciera que sí están cumpliendo algunas de las cuestiones relativas a política exterior. Ya denunció el TPP, ya se está renegociando, bueno, ya se mandó al Congreso por parte del USTR, el representante del comercio, digamos, el oficio para empezar las consultas públicas para la renegociación del Telecán en agosto, ¿no? México va a ser ahora el primer país, fuimos el primer país en vías de desarrollo o de menor desarrollo relativo a firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y vamos a ser los primeros en renegociarlo, ¿no? Y la cuestión del medio ambiente son temas, ¿no? Comercio, seguridad y medio ambiente, temas en que la agenda de Trump no coincide con sus tradicionales aliados y socios después del periodo de posguerra. En un mundo complejo e incierto, donde ya no priva la Guerra Fría ni la bipolaridad, las instituciones formales e informales de carácter internacional enfrentan el dilema de resolver su diseño institucional y también reajustar sus propósitos ante el fin de la confrontación ideológica. Y es que el mundo ha cambiado. La composición del G7 ya no representa la correlación de fuerzas existentes que ha sido superada ante la negativa de que no participen ni China ni Rusia. Bajo un cuestionamiento en torno a la representatividad del G7, pero también con la divisa de la exclusión, porque no toma en cuenta a las principales economías emergentes, valdría la pena preguntarse si este grupo de 7 economías más industrializadas del mundo puede tomar decisiones con efectividad y de gran calado para Occidente cuando no incluye a China y desinvita a Rusia. En realidad habría que ver el panorama completo y efectivamente las economías del G7 siguen siendo las economías de los países industrializados. Rusia, sin embargo, tiene muchos problemas también a nivel estructural en materia económica. No es tan poderoso como puede ser la economía francesa, como por supuesto menos que la economía estadounidense, que es junto con China son las principales economías mundiales. Sin embargo, los temas cruciales en el mundo no se pueden discutir sin que estén estos países presentes. Y tomamos como ejemplo también el G20. El G20 surge también para tratar de sortear la a veces ineficacia de los organismos multilaterales, de los que se hablaba hace un momento, de los de Bretton Woods, que puede parecer que no tienen las herramientas necesarias para sortear, por ejemplo, la crisis económica de 2008. A raíz de esto surge, por ejemplo, el G20, en donde distintas economías de diversos niveles se conjuntan para tratar de sortear la crisis económica y ver en qué se pueden poner de acuerdo en política económica que sea benéfica para todos los países. Hay que recordarle a tu público, Rina, tú muy bien lo sabes, el G7 no tiene un poder mandatorio, son reuniones, son encuentros muy importantes para que se conozcan cara a cara las personas que dirigen los países más importantes del mundo, salvo China e India y Rusia que faltan en este encuentro, pero es un encuentro entre las potencias norteamericanas y europeas liberales
triunfantes después de la Segunda Guerra Mundial y que surge este mecanismo con la crisis económica de 1973. Hay que recordarlo. Es un grupo que surge como ofensiva a los países de la OPEP, que logran un boicot a los países industrializados con el tema del precio del petróleo. Lo aumentaron el precio del petróleo de una manera unilateral y esto afectó a las economías liberales europeas y Estados Unidos. Entonces, creo que es el G7 más divertido en los últimos años. El G7 el año pasado en Tokio era la despedida de Obama y fue en el marco de el pedir perdón por las bombas nucleares atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Aquí es un G7 espectacular, como bien dices, 4 nuevos líderes que se integran a esta reunión y por ejemplo también van a ser el último G7 de Theresa May. El mundo ha cambiado, de un eurocentrismo puro nos hemos transportado al siglo de Asia-Pacífico, donde China tiene un rol hegemónico que desplegar en el siglo XXI. El nuevo balance del poder global debe traducirse en la construcción de instituciones que reflejen la naturaleza cambiante del orden internacional y de los nuevos intereses que se fraguan al calor del mundo multipolar. La gobernanza internacional en la era de la globalización debe pasar por el reto de actualizar las instituciones, las entidades colectivas que no solo deben emanar de Occidente, sino también del mundo oriental. Esta lección la ha aprendido muy bien el gigante asiático con la creación del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, que ha recibido una respuesta tibia por parte de Estados Unidos, y también la necesidad de modificar el sistema de cuotas del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, instituciones emanadas del sistema Bretton Woods como producto del fin de la Segunda Guerra Mundial. O como lo hemos analizado desde, si quieres, la creación del sistema Bretton Woods, ¿no? Era muy claro hace algún par de décadas que cuáles eran los organismos financieros, económicos, internacionales que regían las reglas en todos los frentes, ¿no? Económicos, financieros y comerciales en términos de seguridad. Ahora es distinto, me parece que si bien Estados Unidos sigue manteniendo el poderío militar, eso todavía, digamos, es la primera potencia. Y si lo sumas a sus aliados de la OTAN, bueno, siguen manteniendo la hegemonía militar. Pero por supuesto en términos económicos el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y ese cambio en el mundo permite que otras expresiones y procesos de integración regional, subregional y un líder, ¿no? Como ya apuntábamos, China, busque sus propios mecanismos de establecer aliados y socios comerciales. La estrategia, la diplomacia económica de China, digamos, actualmente busca, ¿no? Su política de ganar-ganar, ¿no? Todos ganamos en términos comerciales. Hay un diálogo y cooperación con Estados Unidos y China desde el 2013. En un mundo donde ya no hay guerra fría, ni bipolaridad, ni tampoco confrontación ideológica, las organizaciones formales e informales que se dan en el mundo tendrán que repensar su diseño institucional, es decir, organizaciones que tendrían que actualizarse a los nuevos tiempos del siglo XXI. Yo creo que no hay condiciones ahorita en el mundo, en un mundo multipolar, en donde las tomas de decisiones no pasan necesariamente todas por Washington, muchas pasan por Beijing, otras por Moscú, otras por Berlín, otras por Londres, otras por Bruselas. No veo que haya un rediseño institucional y creo que estos mecanismos informales van a continuar, son muy importantes, aceitan la relación. Habrá que ver qué se discute en el G20 ahora en junio en Alemania, en Hamburgo. Probablemente sea el primer encuentro del presidente Peña Nieto y otros presidentes con el presidente Trump. Y yo creo que ahí se van a discutir estos temas que están en la agenda global, pero no veo en el corto plazo que haya un rediseño de las instituciones y formales e informales, como bien lo comentas. En la mesa de negociaciones del G7 no se puede obviar la globalización asimétrica y dispar que ha comandado los países más avanzados del mundo. Una globalización que ha socializado pérdidas y concentrado beneficios en las más altas capas sociales y que no se puede disociar del cambio tecnológico
y cultural de las últimas décadas. Las brechas que separan a los países del norte con las naciones del sur se ha ensanchado, una fuente disruptiva que puede convertirse en una amenaza a la seguridad y estabilidad internacional. Este encuentro anual, que no tiene carácter vinculante ni obligatorio para sus acuerdos, debe considerar dentro de su toma de decisiones los correctivos para enderezar una globalización que ha generado perdedores y víctimas, como por ejemplo la periferia francesa que votó por Marine Le Pen en Francia, el sentimiento nativista que favoreció el Brexit en Reino Unido, o bien el cinturón del óxido que encumbró el voto republicano en Estados Unidos por parte de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump y Theresa May son los dos que están promoviendo más esta agenda de en aquellos países industrializados que promovieron la globalización después de que cae el muro de Berlín como la gran alternativa liberal capitalista para el mundo, se están dando cuenta que hay serios problemas y tensiones al interior de sus países, que hay gente que no se ha beneficiado de la globalización. Entonces, creo que este G7 llevarán un poquito ese mensaje, pero al final del día van a ser las agendas estratégicas de estos países las que se impongan. No creo que avance mucho más este tema, al menos en las discusiones formales. Por otro lado, yo creo que, como lo platicábamos antes de entrar a cámaras, el tema de que no esté China, que no esté India, de que no esté Brasil, de que no esté en México, a lo mejor las primeras 15 economías, es que pudiera llegar este debate de los déficits de la globalización. La crisis de la globalización, ¿no?, como lo estamos viviendo ahora, tiene que ver, o la respuesta de los gobiernos, el ascenso de gobiernos conservadores, nacionalistas, proteccionistas, mucho tiene que ver con estos saldos negativos de la globalización, tanto en el norte, en países del norte, como en países del sur. ¿No? En países del norte, uno no se puede explicar a May, no se puede explicar a Trump, no se puede explicar a Le Pen, que tienen tanta fuerza política y que, digamos, Le Pen estuvo muy cerca, ¿no?, de las elecciones. Uno no puede entenderlo en países desarrollados, cuando, claro, cuando se encuentra uno en crisis económica, cuando considera que hay otro que te quita tu empleo, y ese otro no es un ciudadano, sino es un migrante, ¿no?, que le pagan mucho menos, los ciudadanos se sienten amenazados de alguna forma. Y el discurso conservador proteccionista es como miel a sus oídos. Finalmente, lo que quiere Trump es ver las posibilidades reales de hacer acuerdos un poco más bilaterales con cada uno de los países. Por lo pronto ya le dijo a Theresa May que ellos van a seguir comerciando y van a seguir siendo aliados como siempre, ¿no? Los desbarajustes de la economía global obligan a crear foros más representativos de la toma de decisiones. En este contexto se apunta el G20, el grupo de las 20 economías más avanzadas del mundo. Recordemos que Rusia fue expulsada del G8 y que la pujanza de las economías emergentes no fue tomada en cuenta para este grupo de 7 economías más industrializadas del mundo, algo que ha obligado al G7 a decaer en materia de participación y aportación de la economía global. Por otro lado, el G7 también tiene en vilo la cuestión de su unidad, pues en materia de política comercial y de política climática no hay consensos en torno a la toma de decisiones. Ahí están los divisores que genera el liderazgo de Donald Trump con sus pares europeos. Precisamente ahí se está orillando a generar una mayor debilidad en el seno del G7, pues le cuesta mucho trabajo confeccionar una sola voz en el escenario global. Y también tenemos el problema de las guerras civiles, ¿no?, que sucedió, que sucede y sigue sucediendo en Europa, la crisis humanitaria, y tienes una Unión Europea que trata de contener, ¿no?, de tratar de dividirse, ¿no?, a los migrantes. Y imagínate esta combinación entre crisis económica, crisis humanitaria de ambos lados. ¿Quién quiere pagar los costos relativos? Merkel lo hizo y no le fue muy bien, ¿no? Fue muy cuestionada. Los franceses no están tan dispuestos, los ingleses, pero tampoco, ¿no? Entonces Turquía fue el que hizo el trabajo
si me permites la palabra, el trabajo sucio de contención. En el tema del G7 se trata el movimiento de personas. Y parece que hasta las palabras en cómo se describe buscan bajar las tensiones que hay en la misma Unión Europea, en los países europeos y obviamente también Estados Unidos sobre el tema de la migración. No me parece que vaya a haber muchos avances en ese sentido, a lo mejor una declaración que diga que se tienen que cuidar los derechos humanos de las personas, que se tiene el derecho de migrar. Ahora, el derecho a migrar no te da el derecho de establecerte en donde quieras, ¿no? O en el país que tú quieras. El derecho a migrar no tiene una correspondencia directa en el país de asentamiento de destino. Y dentro de la misma Unión Europea vemos que ese tema es un tema también muy complicado. No todos los países tienen las mismas políticas. El factor Rusia fue un tema que moduló las conversaciones en el grupo informal del G7, en donde se abordaron los vericuetos de Vladimir Putin, su posición geopolítica, pero también sus andanzas en Ucrania, en Crimea, en Georgia y hasta en Montenegro. Recordemos que en este último país se fraguó un fallido golpe de Estado en octubre del 2016 en el marco de sus elecciones legislativas. Una acusación que se le hace a Rusia es precisamente haberse involucrado en este golpe de Estado, mismo que Moscú niega. Un país importante, Montenegro, porque en los últimos meses ha ingresado a las filas de la OTAN. Y es que hay que recordar a las personas que nos acompañan que esta política exterior expansionista de Vladimir Putin también está relacionada con una política de intrusión de Europa en Ucrania y de una política de puertas abiertas y de la necesidad de globalizar la OTAN hacia Europa del Este, mismo que está pisando los talones de seguridad de Moscú. El tema de Rusia y los disgustos con Occidente fue un tema abordado en el seno del G7. ¿Tú ves factible el regreso de Rusia al G8? Yo no veo en el corto plazo ni mediano plazo si la línea dura de Vladimir Putin de regresar a Rusia al escenario geopolítico y estratégico internacional, si no da un paso atrás de lo que hizo con el caso de Ucrania, si presiona a los países del Báltico también con amenazas de intervencionismo, no va a avanzar. Estas 7 economías liberales promueven los derechos humanos, la no intervención, el respeto al derecho internacional. Y lo que sucedió en 2014 con la invasión de Ucrania creo que fue un golpe fuerte de los países del G7 que invitaron en el 99 a Rusia y que decidieron no ir a Sochi en 2014, que era la ciudad programada para que se reunieran el G8, ¿no?, con Rusia. Lo que sí es evidente es de que ya no hay un proceso de cooperación y diálogo, al menos en la misma mesa. Que entonces la relación la tenemos que hacer a forma bilateral o en grupos, ¿no? Cuando un miembro se retira de la mesa es porque ya no está dispuesto a establecer las mismas negociaciones. Y yo creo que el punto focal y medular de este sentido es de que los miembros de la OTAN con Estados Unidos no están de acuerdo en la cuestión de Rusia. Es decir, no hay un diálogo político en cómo tratar a Putin expansionista, ¿no? Putin con una política agresiva, ¿no? Putin que está desafiando a la Unión Europea, lo hizo, ¿no? Durante la crisis energética. Si bien recuerdan, la crisis energética es importante, la Unión Europea se quedó sin gas, ¿no? Es la razón por la que Estados Unidos apoyó a la Unión Europea en el último periodo. Es decir, la cuestión geoestratégica y geopolítica es muy importante. Estados Unidos ahora no puede hacer mucho a favor de Rusia y parece que las posiciones tampoco están muy claras, porque si bien el presidente Trump se ha mostrado más afín a las políticas de Putin o a entablar relaciones otra vez con Rusia de manera más cordial, sabemos que hay escándalos ahora en Estados Unidos en donde se está investigando si hubo o no implicación de Rusia en las elecciones presidenciales. Pero si hubo implicación de Rusia en las elecciones presidenciales, ahí se dispara para los dos lados, se dispara tanto para Trump
por si estuvo implicada en su campaña, y se dispara también para la administración de Obama, por si Obama mandó que se espiara la campaña, o no que él haya dado la orden directa, como ya lo dijo, no la dio nunca, pero que no dijo nada si el FBI empezaba a hacer investigaciones al respecto. Lo que tiene que ver con escuchas telefónicas, espionaje dentro del mismo Estados Unidos. Rusia fue expulsada del G8 en el año 2014 en el marco de una serie de sanciones económicas, financieras y diplomáticas impuestas por Occidente con el propósito de aislarlo de la comunidad internacional. En este tenor fueron canceladas las cumbres bilaterales de Rusia con la Unión Europea. Se interrumpieron las negociaciones sobre la adhesión de Moscú a la OCDE, junto con la suspensión del Consejo OTAN-Rusia, que funcionó adecuadamente a partir de los ataques terroristas del 9/11 en Estados Unidos y hasta la detonación del conflicto de Rusia con Georgia, que atomizó la unidad y dio pie a la separación de Osetia y Abjasia del Sur. Ahora toda la cooperación militar y civil con Moscú ha quedado suspendida en medio de un deterioro mayúsculo de la relación entre Rusia y el mundo occidental. La Unión Europea, por un lado, y tengo dudas de que todos los países de la Unión Europea, por lo menos los que no están de acuerdo, no lo dicen abiertamente. La Unión Europea se ha puesto con sanciones económicas a Rusia y lo sacaron del G8 en ese momento, por eso volvió a ser G7, por la política que tiene Rusia hacia Ucrania y por qué tomó Crimea, derivado del referéndum, de que la mayor parte es población rusa, de que ese era territorio ruso en épocas antes de la Unión Soviética. Vamos, hay un sinfín de consideraciones históricas también que juegan un papel muy importante en este asunto. Y algo en lo que tampoco están de acuerdo es el tema de Rusia. Los europeos están muy preocupados por el creciente poder que tiene Putin, ¿no? Sobre todo en el Báltico. Digamos, Crimea es un tema, ¿no? Y los países, los vecinos de Rusia. Obama había dicho que no los iban a abandonar, ¿no? Que Estados Unidos iba a estar ahí para defenderlos, y Trump dice, ¿no? Entonces, claramente hay posiciones en contra, o que no tienen la misma estrategia. Por lo pronto, Trump no elimina sus tropas de la OTAN, ¿no? Mantiene, y lo que está haciendo es un exhorto, ¿no? A los colegas de que cooperen de la misma forma que han quedado como cooperen, y no sabemos eso qué significa en términos de los costos políticos a nivel internacional en otros temas. Pese a los esfuerzos que ha hecho Japón para reincorporar a Rusia dentro del carril del G7, esta aspiración ha sido bloqueada por la actitud irreverente de Vladimir Putin, el líder que ha sabido defender con uñas y dientes su zona de influencia y jugar con maestría a la geopolítica global, pese a violar flagrantemente el derecho internacional. El propósito de Occidente es marginar a Rusia de la toma de decisiones globales. Ello debe de leerse con todo cuidado porque Moscú es un actor clave de Euroasia y un líder muy influyente en el convulso Medio Oriente. ¿Podrá prescindir el mundo occidental de Rusia cuando hablamos de paz y seguridad internacionales? Tan solo contener la guerra en Siria y detener el flagelo del terrorismo transnacional se torna casi impensable sin la cooperación del Kremlin. Precisamente Rusia es una pieza central para dirimir conflictos internacionales y sortear apuros regionales que preocupan al mundo occidental. Oye, Gerardo, recordemos lo que dice John Mackinder, uno de los grandes geopolíticos en la historia reciente, que señala que precisamente el corazón del mundo está representado por el territorio ruso y quien controle esta región dominará la hegemonía mundial. Platícanos de esto. Bueno, recordaste uno de los padres de la geopolítica con Mackinder. Sí, Rusia tiene muchos intereses en varios lados y está seleccionando sus batallas. Rusia está interviniendo en donde sabe que le duele a los países que le impusieron sanciones. Está interviniendo en Siria,
puede intervenir en el norte de África si quiere, en el caso de Libia, por ejemplo, está interviniendo ya en el caso de Ucrania y podría intervenir en otras naciones de Europa del Este. Entonces, creo que Alemania en este caso puede jugar un rol diplomático interesante para reducir las tensiones entre Rusia, Europa y Estados Unidos. Hay que recordar que uno de los principales socios comerciales de Rusia es Alemania y viceversa, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido Angela Merkel está jugando un papel de estratega internacional espectacular. Entonces, creo que si se llegan a reducir las tensiones entre Occidente y Rusia, va a ser gracias a la mediación de Alemania, pero no veo que los países del G7 vuelvan a invitar a Rusia si no se resuelven los convenios de Minsk, los acuerdos de Minsk para el tema de Ucrania. Alcanzar un compromiso constructivo entre Rusia y Occidente se antoja una tarea difícil de conseguir y casi improbable de alcanzar en un corto plazo. Y es que la participación de Rusia en los espacios occidentales ha sido cancelada y echada del grupo en donde se toman las decisiones en materia de política y economía internacional. Debemos de recordar que aunque Rusia todavía es miembro del G20, un grupo de países muchísimo más representativo que el G7, el G20 no tiene un ADN para realmente poder enfrentar los desafíos en materia de seguridad colectiva global, porque sus dolores de cabeza están puestos en los temas de la gobernanza o de la desgobernanza a nivel internacional. Es cierto que solamente hubo una coincidencia que fue en términos de terrorismo y eso tiene que ver con la ciberseguridad. Habría, ¿no?, que en los próximos meses ver un cierto grado de cooperación y apoyo de parte de Estados Unidos hacia la OTAN para ir en este sentido. Los aliados naturales de Estados Unidos junto con Estados Unidos no deberían de perder la brújula en que en efecto se necesita de liderazgo americano para mantener, ¿no?, la seguridad a nivel internacional que pasa por la ciberseguridad. A mí me está asustando mucho la posición que lleva Theresa May a esta reunión del G7 por lo siguiente. Reino Unido está promoviendo que este grupo de países presione a las grandes transnacionales del Internet, Google, las otras empresas también de correos electrónicos, de portales de Internet, para, en caso de que haya atentados terroristas, cerrar la oportunidad de que se convierta en un canal de difusión de ideas, de las propias imágenes de los actos terroristas, imágenes también de propaganda del Estado Islámico. El Estado Islámico tiene un doctorado en manejo de imagen y de marketing internacional de su causa. Creo que eso va a causar una resistencia por parte de la sociedad civil internacional, que promovemos gobiernos abiertos, mayores libertades en el Internet. Sin embargo, es la tendencia. Alemania tiene una ley de medios muy agresiva en donde no puede salir una información sobre un acto de violencia o de terrorismo si no es de la fuente oficial del gobierno. Los medios de comunicación en Alemania son muy cuidadosos en eso. Y creo que el Reino Unido quiere tener una legislación muy similar en esta materia, pero la quiere expandir hacia los miembros del G7. Se supone que los acuerdos del G7 y que son en forma de declaración normalmente son vinculantes para los miembros. Ahora, una cosa es que sean vinculantes y otra cosa es que la sustancia de dichos acuerdos o declaraciones sea tal que obligue a un Estado a tomar cierto tipo de políticas de manera real. Los países que están ahora en el G7 y la Unión Europea en su conjunto, que van a estar en el G20, no van a cambiar de posición. Y también recordemos que el G20, igual quien tiene la presidencia, establece la agenda y establece cuáles van a ser las prioridades dentro de esa reunión. Por lo tanto, podemos decir que los temas se vinculan, pero cada región los trata de manera como más le conviene, de acuerdo a sus propios intereses. Sin embargo, estamos viendo que todos los gobiernos se están preparando para los ataques cibernéticos y para una respuesta ante ellos o para utilizarlos como una arma en contra de otros gobiernos.
Vayamos a ver ahora el comentario de Federico Lamont, quien nos habla sobre las decisiones que el G7 ha tomado en materia migratoria. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, cuyo director ejecutivo es el señor Morley, advirtió que en esta cumbre del Grupo de los 7 de Italia, un tema que no pasará inadvertido es el de los niños no acompañados, los niños inmigrantes. A la fecha, en la aldea global suman 60 millones, procedentes principalmente del Sahel, del África Occidental, Nueva Guinea, Sierra Leona, y en ocasiones son expulsados de sus países de origen por causas que hablan del cambio climático, enfermedades infectocontagiosas que se traducen en pandemias como ocurrió en el caso del ébola hace 3 años y causas económicas. En la agenda de los líderes de estas 7 grandes naciones, el premier canadiense Justin Trudeau presentará este punto de acuerdo que tiene como propósito crear un carnet de identidad al momento en que cualquiera de estos 60 millones de niños pierdan el contacto con sus familias. Caso contrario, su devenir es trágico, explotación y trata. Una imagen que causó estupor internacional fue la de un menor turco en el 2014, quien en su ingreso a Bromo, en esta costa del mar Egeo, perdió la vida y su cadáver fue expuesto a lo largo de la comunidad mundial. ¿Cuántos más como él deberán ser tomados en cuenta para sumar esa fatalidad? No se sabe, pero a la fecha, Trudeau, por lo pronto, entre sus 6 similares del G7, tiene esa idea y en estas horas se definirá si el carnet de identidad es una solución, no solamente para estos 60 millones de niños, no, fueron 130,000 los que en el mar Egeo y en el mar Adriático, algunos por lo menos 3.500 perdieron la vida ante la negligencia de los estados receptores. Vértice Internacional tuvo la oportunidad de realizar una entrevista sobre asuntos migratorios internacionales. Esto es lo que nos dice el experto en cuanto a la migración de México en Estados Unidos. La migración ha tenido una gran influencia sobre los países, los migrantes, los países donde han llegado, que vienen con una necesidad de trabajar, una necesidad de ganar su vida, y a partir de ahí ha empezado a trabajar, como sabemos, mucho en sectores donde población ya establecida ya no participan tanto, que sea agricultura o servicios, construcción, y en ese sentido viene a ser una mano de obra calificada en muchos casos que toma los trabajos que otros tal vez no están tomando y que hace más fructífero al país donde contribuyen. Estamos hablando hoy día de un déficit poblacional en el norte, un superávit poblacional en el sur, y eso es un equilibrio que se hace, y en ese sentido la migración no solamente es necesaria, sino deseable y inevitable. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.